Hermanos, hermanas, amigos, buenos días. Hoy es el último domingo de este año 2020. Este año que pensamos que iba a ser un año excelente. Yo decía que iba a ser un año 20 sobre 20. Teníamos muchos proyectos, teníamos puesta nuestra mirada en muchas cosas. Nuestras reuniones de la Biblia. Sabíamos que el Señor iba a hacer algo, pero nadie sabía qué cosa iba a hacer. Y nos sorprendió a todos. Empezó el año con nuestras reuniones bíblicas, como siempre, y de pronto vino la pandemia en un país lejano y en otro y en otro. Y así poco a poco fue como una oscuridad que comenzó a llegar hasta nuestro país. Y empezamos con la cuarentena el 15 de marzo y empezamos con esta situación tan adversa, donde durante todo el año hemos visto muerte, desolación, tristeza y soledad. Hemos visto muchas cosas que han cambiado nuestra vida para siempre. Ya no volveremos a ser los mismos. Ha sido un tiempo de mucha meditación, ha sido un tiempo también de mucha oración, de mucho dolor, de mucha tristeza. Y el Señor nos está dando una nueva oportunidad. Ahora nos está dando una hoja en blanco. Este 2021 nos está dando otra oportunidad. Nuevamente, una vez más el Señor, que es un Dios de oportunidades, está volviendo a pasar por nuestro lado y nos está llevando a que podamos, como finalizando el año, podamos, número uno, evaluar cómo ha sido nuestra vida el año pasado, si hemos llegado a cumplir nuestros objetivos cristianos, a nuestras metas como creyentes, si hemos crecido espiritualmente, nos hemos estancado o qué ha pasado con nuestras vidas. A que evaluemos, segundo, a que meditemos profundamente, con sinceridad, cómo ha sido este año, a que reconozcamos dentro de nuestro corazón qué hemos logrado, qué no hemos logrado, que tomemos decisiones en cambios, que tenemos que cambiar, que podamos decidir este año que está terminando, que tenemos que cambiar para el 2021, proponerlo en nuestro corazón y como última parte, llevarlo a cabo, que sea una realidad en nuestras vidas. El Señor quiere que evaluemos nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos pongamos a cuentas con Él. Él quiere que seamos sinceros, auténticos. Sincero quiere decir sincera, sin tapujo, sin cobertura, tal cual somos, tal cual pensamos, tal cual sentimos, con nuestra vida a los pies de Cristo. El Señor nos está dando esta oportunidad para que podamos empezar este año nuevo a la luz de su palabra, evaluando lo que ha sido este año 2021, 2020, que no solamente es que pasó el 2020 y ahí fue, sino que el 2020, ¿qué podemos meditar? ¿Qué podemos evaluar? ¿Qué podemos sacar como conclusión de este año que ha pasado? En la palabra dice claramente en 1 Samuel, en el capítulo 16, en el verso 17, dice que Jehová no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El Señor mira nuestro corazón. Nosotros muchas veces nos dejamos impresionar por una persona si tiene buena facha, si tiene buena forma de hablar. A veces hasta los presidentes nos engañan porque dan una apariencia, pero tienen otra verdad. Entonces el Señor quiere que evaluemos de acuerdo a la mirada del Señor.
de acuerdo a sus ojos, de acuerdo a su sentir. ¿Cómo ha sido este año? ¿Hemos llegado a la meta? ¿Hemos tenido un crecimiento espiritual? ¿O quizás nos hemos detenido en algunas áreas de nuestras vidas que no han sido expuestas al Señor? ¿Todavía tenemos celos en nuestro corazón? ¿Tenemos rencor hacia alguien, alguna persona, por algo que nos hayan hecho que no lo hemos perdonado? Quizás falta de perdón, quizás negligencia en alguna forma en nuestro caminar espiritual en cuanto a la lectura de la palabra, en cuanto a el cumplimiento de lo que el Señor nos llama. Quizás alguna mentira, alguna doblez, algún egoísmo, alguna duda que podamos tener o falta de fe en las promesas que el Señor nos ha hecho. Porque la palabra dice claramente que de adentro del corazón salen todas las maldades. Dice en Marcos 7, versículos 21 al 23, que de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, esos egoísmos, eso querer tener más que otros, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, creernos más que otros, la insensatez, tener un corazón quizás fariseico, que por ser creyentes, que por ser religiosos, poder creer que somos mejores que otros y que ya no necesitamos arrepentimiento ni perdón del Señor, que ya llegamos a la meta. Todas estas maldades, la insensatez, salen de dentro de nuestro corazón y ¿qué hacen? Contaminan al hombre. Entonces tenemos que meditar, porque la palabra nos dice claramente que hay dos caminos y hay una piedra que es de salvación, la piedra de Dios, la roca de salvación. Dice que desechemos toda malicia, que desechemos, que la arranquemos de nuestro corazón, que reconozcamos y que la tiremos al fondo del mar y que le digamos: Señor, ya no quiero vivir en malicia, ya no quiero vivir en engaño, ya no quiero vivir en hipocresía, ya no quiero vivir en envidias, porque dice que desechando todo esto y todas las detracciones, deseemos como niños recién nacidos la palabra de Dios, esa leche espiritual no adulterada que nos alimenta, para que por ella podamos crecer para salvación, si es que hemos gustado la benignidad, la bondad del Señor. Esa piedra viva, el Señor nos dice que nos acerquemos a Él, porque Él es esa piedra que está viva, que ha sido desechada ciertamente por los hombres, por la mayoría de los hombres podríamos decir, pero que para Dios es escogida y preciosa, que es el mismo Jesucristo. Vosotros también, como hijos de Dios, nosotros como ser los portadores de esa piedra viva que mora en nuestros corazones. Él nos dice que seamos edificados como una casa espiritual y como un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. El Señor nos ha llamado para ofrecer alabanzas, pero para ofrecer esas alabanzas tenemos que ser limpiados para que puedan ser aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la palabra: he aquí, dice el Señor, pongo en Sión. ¿Qué cosa es Sión? Sión es donde está la presencia de Dios, donde mora la presencia del Señor. Y dice su palabra: he aquí, pongo en Sión
la principal piedra del ángulo, la presencia del Dios Altísimo, escogida y preciosa. El que creyere en Él, el que creyere en Jesucristo, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Iglesia Cristiana Camacho, hijos de Dios, hijas de Dios, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, para los que le dan las espaldas, para ellos esa piedra viva, que es hermosa, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra que hace caer, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, porque siendo desobedientes no reconocen que tienen a un Cristo que quiere limpiarlos, que es esa roca de Sión que es establecida por Dios para ser una roca sólida donde estamos parados, donde quiere el Señor que estemos parados y donde sea edificada la iglesia del Señor como una piedra firme y estable. El Señor nos aconseja que desechemos toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y todo lo que no viene de Él. Todo lo que no viene de Él. Y que deseemos esa leche espiritual no adulterada. El Señor Jesús también nos lleva a que reconozcamos nuestros propios errores. Pero ¿quién lo podrá entender? Dice el Salmo 19, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Qué fácil es ver la viga en el ojo ajeno. Qué fácil es ver el error, el pecado en el hermano, en la hermana, en el amigo, en las personas con las cuales vivimos. Y el Señor dice, haznos entender. Nosotros, en su palabra, Él nos dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y hoy le decimos, Señor, haznos entender nuestros errores, líbranos de los que nos son ocultos. Porque muchas veces puede ocurrir con personas religiosas, está escrito en la palabra. Los fariseos, por ejemplo, que oraban precioso, que decían que diezmaban, ofrendaban, oraban, hacían muchas cosas, pero no reconocían que eran pecadores. En cambio, ese samaritano que tenía un corazón que no podía ni levantar su mirada al Señor, reconociendo que era un hombre pecador. Ten de mí, Señor, misericordia, porque soy un hombre pecador. Alcanzó el favor de Dios, alcanzó la gracia de Dios. Y el Señor quiere que nosotros tengamos ese corazón arrepentido, que no seamos religiosos, que no creamos que estamos mejor que otros, que podamos darnos cuenta que todavía nos falta, que la valla es alta, que tenemos que tener el corazón de Jesús. El corazón de Jesús que lo dio todo por nosotros, que no le importó que fuéramos pecadores, sino que se hizo hombre y vino a esta tierra para limpiarnos de pecado, y que aún siendo nosotros pecadores, Él nos salvó, nos limpió y nos purificó y nos dio una vida nueva. El Señor, ¿a qué nos lleva? Estábamos evaluando nuestro caminar. El Señor nos lleva a que tengamos el corazón de Jesús. Ese corazón que amó al pecador y que por eso se humilló hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, y que se humilló hasta lo máximo y no le importó para cumplir ese propósito de salvación. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos toca a nosotros?
El arrepentimiento es algo básico y elemental en un hijo de Dios. Y ahora, llegando al final de este tiempo, vamos a evaluar y vamos a poner nuestra vida a los pies del Señor. Porque si nosotros no somos auténticos con el Señor, ¿qué va a ocurrir? Nuestros huesos se van a doler. Dice que mientras callamos, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y que de día y de noche se agrava la mano de Dios sobre nosotros. Se volverá nuestro verdor en sequedales de verano, hasta que nuestro pecado se lo declaramos al Señor, hasta que no encubramos nuestra iniquidad, hasta que digamos, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y entonces, ¿qué hará el Señor? Él perdonará la maldad de nuestro pecado. Y vamos a evaluar un poco, a la luz de la palabra, la vida de David. Una vida que dice la palabra que tiene el corazón conforme, que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Pero una vida que, a pesar de que en la palabra se diga que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, cayó, fue débil, fue negligente, no estuvo siempre adelante donde tuvo que estar con su ejército, sino que dejó que la lascivia brotara de su corazón. Que brotara de su corazón el pecado del adulterio, que brotara de su corazón el pecado del asesinato, de la muerte. Pecados terribles, tremendos. Sin embargo, Él nos da una enseñanza en la palabra de Dios que al tener un arrepentimiento auténtico, el Señor reconoce que por ese motivo Él tiene un corazón conforme al corazón de Dios. En 2 de Samuel, capítulo 11, en los versos del 1 al 5, dice que aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces vemos que David envía a su ejército a la guerra, pero David no va a la guerra. Y en unos estudios bíblicos que estuve leyendo, dice que las guerras normalmente se hacían en tiempo de primavera o verano, porque el invierno era muy crudo. Entonces, para evitar que la crudeza del invierno afectara a la guerra, la batalla, se hacía en tiempos de verano o de primavera. Entonces David seguramente, vamos a ver lo que ocurre, estaba en un clima cálido, estaba en un clima agradable. ¿Y qué sucedió? Verso 2, que un día, al caer la tarde, podríamos decir a la hora del sunset, se levantó David de su lecho, de haber descansado todo el día, y se paseaba sobre el terrado de su palacio, de la casa real, y vio desde el terrado, tuvo tiempo, dejó de pensar en la guerra, dejó de pensar en sus hombres que habían ido adelante a la batalla, ¿no? Y vio a una mujer desde el terrado que se estaba bañando y la cual era muy hermosa, y que envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella mujer es Betsabé, la hija de Eliam, la mujer de Urías Eteo. Y entonces, ¿qué hizo David? Le dijeron, es la mujer de tu mejor soldado. Es la mujer del soldado que está adelante entregando su vida por ti. La mujer de un soldado fiel que no se ha quedado con ella disfrutando de este tiempo cálido, sino que obedientemente ha ido a la guerra. Y entonces, ¿qué hizo David? Envió David mensajeros y como rey todopoderoso, dice la palabra, que la tomó
Y vino a él, ¿y qué hizo él? Durmió con ella. Y luego, ¿qué hizo ella? Ella regresó a su casa y se purificó de su inmundicia. Ella reconocía también que era algo que no debía de haber hecho, porque se bañó, pensando y creyendo que al tomar un baño podía limpiarse de ese adulterio con el cual había faltado a su esposo. Y concibió la mujer, dejó el pecado una huella y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Entonces David, cuando se entera que ella está embarazada, planifica cómo matar a su mejor soldado y lo manda adelante a la guerra para que lo puedan desaparecer. Primero lo trae con engaños, lo embriaga. Miren qué plan maquiavélico de querer que duerma con su esposa para que ese embarazo no deseado que tenía Betsabé pueda ser el engañado y que crea después que iba a ser hijo de él, de su esposo. ¿A qué punto puede llegar la maldad y el pecado? El pecado no es algo que empieza pequeño pero va en aumento. Y el Señor dice claramente en Gálatas 5:16, dice que andemos en el Espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne. Nosotros tenemos que batallar contra los deseos de la carne, que son diversos, que puede ser algo como lo que ocurrió a David, o puede ser algo como todos los deseos de la carne que hemos mencionado. David era un hombre victorioso. Sin embargo, en esa victoria que él tenía como rey de Israel, nadie le decía que no. Todos seguramente le tenían miedo y nadie se atrevía a decirle lo que había cometido. Ese pecado tan grande que él había hecho. Y él pensó y él creyó que eso estaba cubierto con cera, que eso estaba escondido debajo de la alfombra, que nadie lo veía, que nadie lo iba a descubrir jamás, y que esa muerte que él había propiciado iba a estar oculta a los ojos de los hombres, que ese embarazo que él había provocado nadie lo iba a saber, o que de repente pensarían que era del esposo y que no era de él. ¿Qué pensaría en ese momento? Y así es el engaño y así es el pecado. El pecado se practica en la oscuridad. Por eso es que se practica muchas veces en la oscuridad de la noche. Y entonces David había practicado este pecado, había llevado a cabo esta maldad y pensó que no iba a ser descubierto. Pero viene el profeta Natán. Y viene el profeta Natán y descubre y le cuenta en tercera persona, como el Señor muchas veces nos habla a nosotros en su palabra. Nos habla en tercera persona para que nosotros nos podamos identificar y podamos arrepentirnos de los pecados que no queremos ver. Y vino el profeta Natán y le dijo, le contó la historia. Había un hombre que... Y le dijo, ¿qué habría que hacer con ese hombre? Le pide en consejo el profeta al rey. Y él dice, ese hombre ha de morir. ¿Y qué le contesta el profeta? Le dice, ese hombre eres tú. Y en ese momento sus ojos son abiertos. En ese momento él se ve a la luz del Señor. Él se reconoce pecador. Él quita toda autoridad de su vida, todo poder
y se humilla delante del Señor, rasga sus vestiduras y reconoce que ha pecado, se arrepiente delante del Señor y reconoce sus maldades. Y por eso es que David tiene un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Tú quieres tener un corazón conforme al corazón de Dios? Yo quiero tener un corazón así. Bueno, el precio que tenemos que pagar es ser auténticos, es quitar toda doblez, es quitar de nuestras vidas toda apariencia y poder ser verdaderos y vivir a la luz de la presencia del Señor, porque si no, no vamos a llegar a la meta, porque a los hombres los podemos engañar, pero lo hemos leído. Dios mira el corazón, el hombre mira lo que está por fuera, el hombre mira la altura del hombre, el hombre mira la belleza de la mujer, pero no mira el corazón solamente lo conoce Dios. Y nuestros corazones son inclinados al mal. Y mientras nosotros reconozcamos eso, vamos a poder estar entregando nuestros pecados y arrepintiéndonos constantemente delante del Señor para poder llegar a esa altura. Va a ser difícil que lo logremos totalmente, porque Cristo se deshizo de todo, se despojó de todo, no se agarró de nada. Y nosotros tenemos que hacerlo en la medida que lo podamos hacer. Y él escribió el Salmo 51 arrepentido y le pidió al Señor: ten piedad de mí, oh Dios. Reconoció: conforme a tu misericordia, Señor, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, bórralas, Señor, dice la palabra. Lávame con jabón de lavadores, lávame con esos cepillos, que no quede rastro. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, decía el rey David. Eran grandes sus rebeliones, pero al él reconocerlas y al ver el pecado que estaba delante de él y no querer taparlo, pudo tener ese corazón conforme al corazón de Dios. Y él decía: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, porque tus juicios son puros y son perfectos, Señor. He aquí, decía David, y nosotros también lo podemos reconocer: en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Contra ti, Señor, he pecado. Y el Señor dice que Él ama la verdad en lo íntimo, que en lo secreto el Señor quiere hacernos comprender sabiduría y nos quiere purificar. Purifícanos, Señor, con hisopo y seremos limpios. Lávanos y seremos blancos, Señor, porque tú amas la verdad en lo íntimo. El Señor viene por una iglesia sin mancha, por una iglesia que reconoce sus pecados, por una iglesia que le pide a Dios: Señor, dame un corazón nuevo. Crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí, quita todo lo que sea torcido en mi vida. Señor, es un año nuevo, ha terminado este año. Hay partes de mi vida que no he logrado entregártelas. Hoy día quiero entregarte todo, Señor, y quiero reconocer que en este año 2020 no he dado la talla en muchas áreas de mi vida. Quiero reconocer, Señor, que necesito más de ti, que tenemos un llamamiento grande, precioso y maravilloso, pero que no nos podemos aferrar a ese llamamiento como algo que nos va a dar la vida eterna, sino reconociendo nuestras debilidades y flaquezas.
tú nos puedas dar ese gozo de la salvación y nos puedas dar ese espíritu noble, Señor. Cambie ese espíritu que hay en nuestros corazones. Y dice la palabra de Dios que ahí cantaremos la justicia de Dios. El Señor que quiere que empecemos este 2021 con una hoja en blanco, que no arrastremos los pecados o las debilidades o las flaquezas del 2020. Él nos quiere dar un nuevo comienzo. Él nos está dando una nueva oportunidad. Él nos está volviendo a llamar. Él está volviendo a pasar por nuestro lado. Y nos está diciendo que en Romanos 11:29, que los dones que hemos recibido del Señor son irrevocables, que el llamamiento de Dios también lo es, pues como vosotros también en otro tiempo éramos desobedientes a Dios. En otro tiempo nosotros hemos tropezado con esa piedra. Hemos tropezado al ser desobedientes, pero ahora, hermanos y hermanas, hemos alcanzado misericordia. Entonces también dice el Señor que Él quiere que nos sujetemos nuevamente, le entreguemos a Dios toda nuestra desobediencia para que Él pueda tener misericordia de nosotros. El Señor nos hace un nuevo llamamiento y nos da una nueva oportunidad de responder como lo hizo David después de su arrepentimiento. Él nos dice en 2 Tesalonicenses, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan que alguien pueda ser indigno del llamamiento de Dios? Que algo tan grandioso como tener dones y llamamientos del Señor pueda ser pisoteado. Dios no quiere eso para nosotros y nos está dando una nueva oportunidad, nos está dando un nuevo año, nos está dando una hoja en blanco, está pasando nuevamente por nuestra vida y Él nos dice que podamos ser dignos de ese llamamiento, que se pueda cumplir todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Dios, con un propósito, que el nombre del Señor Jesucristo pueda ser glorificado en nosotros, en nuestras vidas y en vosotros, pueblo de Dios, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Es un tiempo de decisión, es un tiempo de evaluación, es un tiempo de meditación, es un tiempo de llamado. El Señor viene por su iglesia, el Señor viene por su esposa, por una esposa sin mancha y sin arruga, que tenga esa doble porción de su Espíritu Santo. El Señor está tocando nuevamente nuestras vidas. Y Él dice que Él está a la puerta y que Él está llamando y que si alguno oye su voz y abre esa puerta, Él volverá a entrar a nuestras vidas y que Él volverá a cenar con nosotros y que Él volverá a darnos esa segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad. Este año empieza un año nuevo y empieza un año nuevo con una hoja en blanco, donde Cristo quiere escribir con sus dedos, como escribió Él en la tierra. ¿Qué escribiría en ese momento? Cuando dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y todos se fueron. Y dice que Jesús escribía en la tierra. ¿Qué escribiría el Señor? La sangre de Cristo tiene poder. El llamado de Dios es para todos ustedes. Reconozcan sus pecados, arrepiéntanse, porque yo estoy volviendo a pasar por sus vidas. Mientras ustedes se vayan, dice que nadie se quedó, porque todos reconocieron que eran pecadores.
Y el Señor nuevamente pasa una nueva oportunidad. Otra vez Él vuelve a pasar por nuestras vidas. Y hemos estudiado en esta última semana acerca de esa iglesia de Esmirna, que es esa iglesia de esos últimos tiempos, y que ese ángel le habla a esa iglesia, que somos tú y yo. Dice que habla a la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, Jesús, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras, conocí las obras de David, dice el Señor, y le mostré su pecado para que él se arrepienta y pueda tener un corazón conforme al corazón de Dios. Yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza, tus debilidades, tus flaquezas, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que te atacan, de los que se dicen ser justos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Pero dice el Señor a esa iglesia, y nos habla ahora la Iglesia Cristiana Camacho: no temas en lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Van a tener sufrimiento, van a seguir teniendo adversidad, va a seguir la enfermedad, todavía está, la podemos ver. El Señor está cubriendo nuestras casas hasta el día de hoy, pero podemos ver que nuestra vida está pasando por muchas tribulaciones. Y dice que seremos probados, que tendremos tribulación por 10 días. Pero nos dice el Señor que seamos fieles hasta la muerte, y nos promete: yo te daré la corona de la vida. Y Él dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tenemos oído? ¿Podemos oír a nuestro amado llamando? ¿Quién vendrá? ¿Quién dirá: Señor, yo iré? Señor, heme aquí. Señor, a pesar de mis debilidades y flaquezas, con toda sinceridad vengo delante de ti y pongo mi vida a tus pies. Y reconozco que soy pecador, que soy pecadora, pero que en ti está el poder para limpiarme, que tú puedes cambiarme, que tú puedes transformarme, y que este año me estás dando una hoja en blanco, que me estás dando una segunda oportunidad, y que estás volviendo a pasar por el lado nuestro, por nuestro lado, por tu lado, por mi lado. Podemos oír a nuestro amado llamando, y Él dice que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Él nos promete la vida eterna, pero podemos oír hoy a nuestro amado llamando. ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Vamos a cantar esta canción, que sea una oración, todos unidos en un solo corazón, diciéndole al Señor: heme aquí, atráeme a ti. El Señor los bendiga, hermanos preciosos, amigos. El Señor nos bendiga y podamos ser atraídos a Él con esas cuerdas de amor que nos han caído en lugares deleitosos. Gracias, Señor Jesús, porque podemos oír hoy tu llamado. El Señor los bendiga. Amén. Puedo oír a mi amado llamando. ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Respondo yo: heme aquí, atráeme, a ti pertenezco.
ti, solo a ti, oh Señor. Respondo yo, heme aquí, atráeme a ti, pertenezco a ti, solo a ti, oh Señor. Puedo oír a mi amado llamando. ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Respondo yo, heme aquí, atráeme a ti, pertenezco a ti, solo a ti, oh Señor. Respondo yo, heme aquí, atráeme a ti, pertenezco a ti, solo a ti, oh Señor. Respondo yo, heme aquí, atráeme a ti, pertenezco a ti, solo a ti.